Primer bloque de Hablemos de Política que vamos a hacer con el senador justicialista Rubén Pirola. Pirola representa el departamento de Las Colonias, pero más allá de la representación política que tiene, bueno, representa también a los senadores justicialistas que en esta provincia, senador Pirola, tienen un peso importante en las decisiones también que se toman, digamos, y en cuestiones que tienen que ver con la vida de los santafesinos. Yo quería arrancar preguntándole por el tema de seguridad, ¿no? Está, bueno, la preocupación en todos lados. Rosario es el epicentro, Santa Fe cada tanto lo es, usted representa a un lugar del interior que también tiene sus problemas, digamos, pero ¿qué visión tiene del aspecto de seguridad y esta gestión fundamentalmente del Frente Progresista? Bueno, la visión es crítica, con una consideración que creo que merece hacerse, que es que el gobierno del gobernador Lipschitz lleva 8 meses y eso de alguna manera da la posibilidad también de pensar y tener la esperanza de que se puede revertir ese fracaso de los 8 años anteriores en materia de políticas de seguridad pública por parte del Frente Progresista, ¿no? Pero lo miramos con muchísima preocupación, porque la verdad venimos, como bien vos decís, desde el justicialismo alertando un proceso de deterioro en materia de seguridad en las dos grandes ciudades que se ha extendido al resto de la provincia. Nosotros vemos el impacto de estas cuestiones en ciudades como Esperanza, San Carlos Centro, localidades pequeñas pero que están muy cercanas a lo que es Santa Fe y Santo Tomé, por ejemplo, como Colonia San José, localidades muy pequeñas pero que no dejan de sorprendernos algunos hechos y las características de violencia que aparecen en materia de inseguridad. En este sentido, nosotros siempre hemos tenido una posición en todos estos años, diríamos, constructiva. La ley de emergencia en seguridad, un tema que fue largamente debatido y parecía que la palabra emergencia tenía que ver más con la política y el daño que podía imaginarse, cuando en realidad nosotros lo observábamos y lo vivíamos y nos trasladaban esa realidad cada uno de los vecinos, no solo nuestros departamentos, sino vecinos de Santa Fe y Rosario, ¿no? No parece alcanzar, porque Rosario debate una ley de emergencia, Santa Fe, provincia, está en una ley de emergencia y sin embargo la gente no tiene esa sensación de que esto se haya solucionado, ni mucho menos. Porque creo que las políticas en materia de seguridad han sido desacertadas. No cabe duda que la construcción de una política en seguridad que dé respuesta a la situación que tenemos hoy requiere de un gobierno provincial y un Ministerio de Seguridad claro, en el manejo de las fuerzas públicas, en las jerarquías de las fuerzas públicas y también un apoyo, obviamente, en materia legislativa, que es la mirada que nosotros tenemos, y también desde el ámbito de la justicia, obviamente con un código procesal penal de alguna manera nuevo, que se demoró en el tiempo prácticamente 6, 7 años en ponerse en práctica, que se puso en práctica, en palabras del propio fiscal general de Olazábal, como un barco que empezó a navegar y que parece que va naufragando, y sin, de alguna manera, el apoyo en lo que tiene que ver con recursos humanos y presupuestarios necesarios para que cumpla con el rol y el objetivo que se necesita, ¿no? En el caso puntual de la policía, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Hay un cumplimiento de las órdenes? ¿Hay un peso del poder político sobre la policía o no? ¿O hay un desmanejo? A nosotros nos parece que la política partidaria atravesó el Ministerio de Seguridad y al gobierno de la provincia. ¿Cómo sería eso, que la atraviesa la política partidaria? Yo creo que, digamos, la definición de un gobierno que ganó con el 33%, con escaso margen sobre las otras dos fuerzas, tanto del PRO como del justicialismo, hizo que el gobernador tenga que definir carteras donde el radicalismo maneja algunas y el socialismo maneja otras, y creo que esto en definitiva ha sido un deterioro de la fuerza policial y de la política en su conjunto a la hora de fijar esas políticas de Estado como es en materia de seguridad. En términos particulares, por ejemplo, uno llama la atención acá en la ciudad, casos de droga y secuestro con importante cantidad de droga en Esperanza, localidades pequeñas, sin ofender a una ciudad tan importante, pero pequeña en volumen de habitantes. Es increíble, no conozco, pero supongo que la gente de Esperanza no sepa quién vende droga y cómo en Esperanza. Supongo que la gente lo sabe, pero la policía no. ¿Cómo es eso? Sí, lo sabe. Nosotros hemos participado de reunión y en esto hay que ser claro. Y en esas reuniones cada uno de los vecinos dice lo que percibe
Nadie puede asegurarlo, Claro. ni nosotros tampoco, pero la verdad que uno esa información la pasa a la policía, la pasa a los fiscales, la pasa a la justicia. Bueno, a veces tal vez las herramientas no son las que uno pretende o no son los mecanismos. Hay un gran debate que nosotros hemos puesto en esta provincia y que es sobre qué hacer con el narcomenudeo, qué hacer con la justicia provincial, qué hacer con la intervención de la policía provincial en estas cuestiones, porque hoy seguimos dando las mismas respuestas desde el gobierno de la provincia, del Ministerio de Seguridad, que hace 10, 15 o 20 años, cuando era muy distinta la situación que es una cuestión del ámbito federal. Necesitamos que un juez federal dé una orden, imagínense, como bien decís vos, una ciudad que nosotros consideramos muy importante como Esperanza, pero seguramente para el juez federal que está en Santa Fe, con la situación de crisis que tiene en materia de delito la ciudad de Santa Fe, muchas veces uno ve esos lugares como Esperanza como un lugar de paz y tranquilidad, cuando ya han dejado de serlo. Así que estos son los temas que hay que debatir y hay que avanzar. Lo cambiamos de tema, nos metemos ya no en Pago Chico, sino en la provincia de la reforma constitucional. Ya como uno de los referentes del PJ santafesino, ¿hay una opinión? ¿Se ha debatido en el seno del PJ? ¿Qué van a hacer con respecto a esto? Nosotros mantuvimos una reunión el lunes pasado vinculada al Consejo Ejecutivo Provincial. El justicialismo, bueno, en la provincia de Santa Fe ha sido reformista y nosotros tenemos una visión de que hay cuestiones que obviamente en la Constitución deben discutirse, pero para ello debe existir, como lo decíamos con el presidente del partido, los consensos necesarios, la participación no solo de las fuerzas políticas, sino de toda la comunidad. Y también queremos advertir que desde el justicialismo, doctrinariamente y dogmáticamente, tenemos muchos conceptos que hoy en la Constitución de la provincia de Santa Fe están presentes y que creo que no están aplicados de la manera que corresponde para que podamos tener una mejor provincia. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en materia de educación, en materia de salud, en el mismo concepto de lo que estábamos hablando en materia de seguridad. Creo que la utilización de la Constitución actual, desde la mirada que tenemos los justicialistas, es muy importante. Esto de, por ejemplo, en materia de seguridad, esto de generar nodos, de dejar los departamentos, generar nodos Nunca con jefes de policiales, no, pero generar, porque bueno, es una concepción que no digo que sea de discusión constitucional, pero sí en la práctica, inclusive no respetando esta cuestión que tiene que ver con la Constitución y definiendo algunos armados o entramados administrativos, han perjudicado claramente a la provincia de Santa Fe. O sea que los nodos, a diferencia de lo que era la división departamental de antaño, en vez de beneficiar las políticas, le ha perjudicado. Yo creo que sí, la ha burocratizado, en vez de descentralizar, ha centralizado y en definitiva ha generado más estamentos entre una demanda de un vecino, de un presidente comunal, de un intendente, y la respuesta que puede dar un gobierno a nivel provincial. Y en el caso de, por ejemplo, las localidades que le toca como senador, ¿no están resolviendo esos problemas, los nodos? O... No, nosotros no vemos, vemos esfuerzo, creo que esto hay que decirlo, de algunos funcionarios que están en distintas áreas y que están vinculados a los nodos, que ponen su esfuerzo, pero porque además no existe una estructura administrativa que los contenga. Le pongo un ejemplo. El lunes, cuando estuvimos en la reunión partidaria con un presidente comunal del sur, que su nodo es Rosario, nos planteaba una inquietud sobre obras menores, sobre un pago que la provincia está haciendo después de mucho tiempo, medianamente en tiempo y en forma respecto de los recursos 2015, y decía, no he recibido, lo he presentado hace 10 días en el nodo, bueno, consultamos, la nota no había llegado del nodo a la Secretaría del Municipio de Comuna. Pero entonces, cuando el presidente de la comuna en ese tiempo había venido 2 veces a la capital de la provincia por otra gestión. Que traba más que lograr canalizar el Y en problema. términos generales, ¿hubo alguna decisión en esa reunión del lunes de qué van a hacer? Pues ya empezó el diálogo con el gobernador. Nosotros lo que hemos planteado es, con esta mirada, discutirlo obviamente hacia el seno del partido, hacia las departamentales, ir conversando, pero también queremos que exista de alguna manera consonancia en cuanto por lo menos a las declaraciones de los dirigentes que hoy integran quien motoriza este
esta modificación de la Constitución, que es el Frente Progresista. No la tienen muy clara. Bueno, Algunos Corral dice que hay que esperar. O sea, usted dice por que eso, no reclaman definiciones y usted no la tiene. bueno, nosotros no vamos a tomar definiciones hasta que no se vea claramente cuál es la posición del gobierno y de los partidos que integran dicho frente. ¿Y Lischy ¿no? tendría que abstenerse de la reelección, por ejemplo, pero hacerlo públicamente, les parece, para liberar el camino a la reforma? Nosotros creo que no podemos entrar en ese debate todavía, porque estamos en lugares mucho más anteriores, diríamos, y que necesitamos discutir cuáles son los derechos que queremos modificar, porque para definir si realmente es necesaria una reforma de la Constitución o no. Se me ocurre la autonomía de las ciudades más importantes de la provincia. Algo que se reclama. Algo que se reclama, y que hay una biblioteca que dice que se puede avanzar por ley y hay otros que no. Y bueno, y no hubo una voluntad política ni de quienes quieren reformar la Constitución, ni de quienes no quieren reformarla, en avanzar en un proyecto definitivo en esta materia. A mí me parece que, y para contestar la pregunta de la reelección o de la exclusión, creo que lo que han planteado los gobernadores anteriores cada vez que han planteado la reforma, como fue el caso de Bonfatti, como fue el caso de Obey, creo que es importante que aquellas cosas que de alguna manera generen complicaciones y que pueden resolverse, diríamos, corriéndose hacia un costado, más siendo el gobernador de la provincia, me parece importante, me parece un gesto. No la veo porque no dijo, no manifestó públicamente esa posición, diríamos, pero es mi posición, diríamos. O sea, con esto no quiero decir que es una posición partidaria o del conjunto de los senadores. Senador, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Gracias, Pirola. Nos vamos a una pausa, ya venimos.